Buenas tardes, bienvenidos al Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco. El día de hoy vamos a hablar del despido injustificado en una empresa. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Armando Torres. Muchas gracias por la invitación. Tenemos a la compañera licenciada secretaria del Colegio de Abogados, la licenciada Carolina Frausto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros acompañándonos. Tenemos al licenciado José Pérez Mejía, secretario del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco. Y pues entre todos vamos a tratar de estar dando una charla amena para que tanto abogados como público en general tengan un poquito pues de conocimiento, conciencia, cómo pueden ampararse o qué es lo que les ofrece, cómo los ampara la ley, cómo los protege si sufren de algún despido injustificado. Licenciado Armando, pues tiene el uso de la voz. Vamos a hablar hoy del día, bueno, el tema que nos atañe es el despido. ¿Qué nos puede hablar usted sobre el despido? El despido. El despido como tal, al patrón, el despido como tal, existen dos tipos de despido en este caso. Existe el despido injustificado, y así como el despido justificado. Ahora, interesante, ¿no? Fíjate, hay dos opciones de que se pueda Despedir despedir a un trabajador, ¿no? Los patrones, de hecho, pueden despedir de forma justificada a sus trabajadores. Cosas que a veces, situación que no ocurre muy constantemente debido a que el mismo patrón llega a desconocer de la propia ley federal del trabajo y carece de ese conocimiento y de esa asesoría por parte de un profesional que sería un abogado que les pudiera explicar a él de qué forma él pudiera despedir de forma justificada a sus empleados. Digo, porque todos los empleados son susceptibles de cometer o faltas a la empresa, que eso mismo lo puede a él orillar a que pueda justificadamente prescindir del trabajo de un trabajador, de decirle ya no tienes cabida en esta empresa por este o este otro motivo. Okay. Entonces, básicamente son las dos formas. El despido injustificado, pues, obviamente el patrón al faltar a su obligación de justificar el despido, pues todo lo demás que conlleva viene o recae en lo que sería ya un despido injustificado, que es lo más habitualmente que ocurre con cualquier trabajador, que ellos son los que se adelantan al patrón y van y manifiestan a la junta: oye, pues el patrón se dejó de interesar en mis servicios y me dijo, pues ya no te quiero aquí, entonces estás despedido prácticamente. Fíjate que entramos a las malas prácticas, ¿no? Lamentablemente sí. En la empresa, pues, relativamente puede tener las justificantes para poder despedirlo, pero relativamente desconoce cómo lo puede despedir correctamente, ¿no? A lo mejor sí sabe cómo despedirlo, pero no lo lleva a cabo. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo una empresa, perdón? No, perdón. ¿Cómo en este caso una empresa se puede amparar ante esas circunstancias? La empresa se puede amparar de una forma muy simple. Lo primero es tener su orden administrativo en cuestión de sus trabajadores, como sería tener reloj checador, lista de asistencia, contar con contratos laborales, contar con sus nóminas, cumplir con todas y cada una de sus obligaciones. Primeramente es lo que tiene que hacer el patrón. Una vez que el patrón cumple con todas esas obligaciones, tiene la oportunidad de una mejor defensa. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el trabajador pueda venir, por ejemplo, decir el trabajador: al no tener recibos de nómina, yo gano una cantidad diversa a la que realmente gana. El recibo de nómina le ayuda en esa parte al patrón. Por otra parte, es muy importante la capacitación de su personal que tienen funciones de dirección, o hay empresas que pueden tener hasta una persona encargada de recursos humanos. Es importante su capacitación para el efecto de levantar las actas administrativas debidamente, ¿no?
Y en su caso, pues darle el aviso al trabajador, de decirle, oye, un trabajador, tú faltaste en tu obligación a presentarte, por decir algo, sobrio a trabajar y hoy vienes tomado, pues es una causa de rescisión y no puede ser, no deben de esperarse los patrones que pase eso una, dos o tres veces. Se te va a levantar un acta y te va a levantar un acta y te va a levantar un acta. Con una vez que lo haga, es más que suficiente que un acta bien llenada le da la oportunidad al patrón de decirle, te rescindo el contrato por este motivo. Notificarle, si el trabajador no acepta notificarse, pues entonces se tiene que acudir ante la junta local para efecto de que el patrón haga llegar esa acta administrativa, haga del conocimiento a la junta y que la junta a su vez le haga llegar al trabajador esa causa por la cual fue despedido y darle también la oportunidad de defensa, porque de todas maneras tendría una oportunidad de defenderse, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, pues tenemos que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos marca las causas de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón. Una de ellas podría ser, como mencionaba, ¿sí? Que el empleado llegue en estado de embriaguez a... Que eso puede ser muy habitual los lunes. Entonces los trabajadores son muy dados a... Sí, más en las consultoras, también faltar 3 veces consecutivas dentro de 30 días Así a su es. trabajo. Hablamos de 30 días, no de un mes, porque muchas personas dicen, ok, falté el 28 de abril y en mayo vuelvo a faltar y ya es otro mes. No, se consideran 30 días, que es diferente, no es un mes. Hay criterios, de hecho no hay como algo muy claro, no se establece con claridad de qué manera vamos a contar esos 30 días. Los trabajadores muchas veces son dados a pensar, 30 días, un mes. Bueno, estoy iniciando el mes, la realidad es de que... Y puedo faltar otros 3 días. Tendríamos que contar, yo ingresé a laborar, se me ocurre un día como hoy, y a partir de este momento que me contratas empiezo a contar 30 días, no me espero a que se abra el mes, porque pues el mes ahorita nos ajustaría, o ya estamos muy cerca de terminar el mes, ¿no? A unos días. Entonces, para efectos de que proceda los 3 días consecutivos, pues, de forma injustificada, pues tendría que darse de ese supuesto, ¿no? De ahí la importancia del control de asistencias. Si tú tienes tu control de asistencias, día que falta, día que levanta un acta. Día que falta, vuelvo a levantar un acta. Teniendo tú, el patrón, sus actas, tiene las probabilidades de una mejor defensa. Sí, claro. También otra causal de rescisión de contrato vendría siendo pues que el trabajador cometa algún acto de violencia, por decir así, en contra del patrón o contra su familia. Contra su familia o contra los mismos empleados. Así es. Si él busca pleito con otro empleado en su horario de trabajo, e inclusive puede hasta llegar la intervención fuera del horario de trabajo, no necesariamente debe de estar sujeto a la subordinación del patrón para que se pueda dar esa causal de rescisión, que es una forma de terminar la relación de trabajo. Sí, así es. Hoy en día, fíjate, el tema más que nada va encaminado a lo que estamos viviendo en la actualidad con la famosísima pandemia del COVID, ¿no? Los despidos masivos que ha habido en algunas empresas justificando ciertas causas que no son a criterio no son acorde a derecho. En este caso, ¿qué nos puede comentar usted? Mira, la causa no es justificado en un despido de un patrón a un trabajador por el hecho de que por la cuestión pandémica pues la empresa ya no tiene recursos o sabes qué, pues tengo miedo de que tú vayas a contagiarnos o qué sé yo, digo, no es justificable para un patrón. Un trabajador en este momento es despedido por la causa que sea, como lo dije anteriormente, la obligación del patrón sería primeramente decirle, mira, te rescindo el contrato por ese motivo, y lo tiene que dar por escrito y decirle, te estoy despidiendo por estas causas. Si él lo puede justificar, pues va a tener que ya dentro de un juicio defenderse en base a esa rescisión que le hace saber al trabajador.
los despidos masivos, pues sí se están dando, digo, desgraciadamente la cuestión económica se ha pegado a todos los rubros, tanto empresas chicas como empresas grandes, están ahorita en una situación compleja económicamente, pero si existe el despido, es una obligación del patrón pagar, en este caso, la indemnización, que son de 90 días, más sus partes proporcionales conforme a las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad en su caso. Sí, corresponde. Entonces, esto quiere decir que en la misma ley no se puede catalogar como pandemia, que era lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Sí. Te voy a decir, la prima de antigüedad, si un trabajador es despedido a causa de por la cuestión pandémica o por eso que estamos viviendo, tendría que operar, digo, porque sería un despido completamente injustificado. Y el 142 de la ley, según recuerdo, dice que la prima de antigüedad se da por dos causas: por el hecho de que el trabajador sea despedido de forma injustificada o por haber cumplido más de 15 años consecutivos laborados en la empresa. Pero siempre y cuando no tenga cierto número de despidos el patrón, porque si tiene, no recuerdo bien el número de despidos, porque si tiene después de ese número, ya no alcanza, o sea, ya sería ahora así como, tiene que tener dentro de un número, pone un límite de que tenga, si mal no recuerdo, que también menciona, de que... ¿Un límite en el sentido de que tiene que quedar con determinado número personal? No, por ejemplo, un ejemplo, no recuerdo el número, pero si él despide dentro del mes a 100 personas, ya no está obligado también a dar la parte de prima de antigüedad después de ciertos despidos. ¿Por qué? Porque pues también el patrón se vería afectado económicamente. Claro. Pero sí, después de cierto número, la verdad no recuerdo yo cantidad, tampoco recuerdo, pero sí lo establece. Es una excepción entonces a nada más a la prima de antigüedad. De hecho, también regresándonos un poquito a lo del aviso del despido que se tiene que hacer a las juntas y al mismo trabajador dentro de los 5 días después de haber hecho pues el despido injustificado o despido justificado, como se llame. La ley, recordemos que tenemos 3 leyes: la ley antigua, la ley del 2012 y la ley actual, que creo que es del 2019. La ley del 2012 lo manejaba, y creo que la antigua también, que si no daba el aviso a las juntas o al mismo trabajador y a las juntas dentro de los 5 días, el patrón automáticamente se creía que había sido un despido injustificado. Y sin embargo, la actual ya lo está manejando, que aunque no dé el aviso, el patrón tiene el derecho a poder probar que fue un despido justificado. Claro. Ya no se lo maneja como que no avisaste, automáticamente fue injustificado. Exactamente, es parte de lo que ocurre hoy en la reforma. De lo que decíamos, hay veces que por falta por ese desconocimiento del patrón, lamentablemente no sabe realmente el procedimiento que se debe llevar para que en vez de que sea injustificado, sea justificado. Sí. Y a veces también pueden llegar a un arreglo diciendo, no, es que ya la tengo de perder, aunque realmente haya sido un despido justificado, piensan, ya la tengo de perder porque no di el aviso dentro de los 5 días, cuando no, cuando todo es, la nueva ley ya los están protegiendo de que puede, aunque no haya dado el aviso, de poder probar si tiene la manera de que fue un despido justificado. A mí me parece muy apropiada esa reforma que viene de la nueva ley federal, en virtud de que precisamente hoy ya el patrón tiene más oportunidad de decir, a ver, espérame, ¿no? Pues el despido ocurrió por este motivo y demostrarlo, ¿no? Hoy, si no lo presentas en 5 días, como bien dice la licenciada, pues ¿qué ocurre? El patrón queda desprotegido porque ya no lo presentaste, ahora sí que ya tienes tú la causa de la carga de la prueba, porque el trabajador va a venir a decir, fuiste despedido de una forma injustificada. Sí, lamentablemente. Y tú hablabas de las malas prácticas. Digo, desgraciadamente, aunque el empresario, el dueño del negocio conozca este tipo de procedimientos, en la mala van y se mal asesoran, o se asesoran. O a veces los abogados por rápido terminar el asunto no creas, entrar en el ambiente te das cuenta de muchas cosas. Hay trabajadores
o abogados que todavía hasta con una renuncia se atreven a presentar una demanda, y hay formas hasta de con una renuncia firmada que pueda el patrón perder un juicio, aún con una firma de una renuncia de un trabajador. Y eso muchas veces ocurre, que el trabajador de verdad dice: yo quiero terminar la relación de trabajo con el patrón de buena manera, y le firmo la renuncia. Cuando ven su finiquito, que ahí ya no les correspondería el pago de 3 meses de salario, ¿qué ocurre? Pues se les hace poco. Les parece poco, concurren a la junta, se pueden encontrar con abogados o pseudoabogados que les dicen: no, así con todo esto nosotros lo podemos subsanar y te podemos conseguir que te paguen más dinero. Más de lo que no Exactamente. según eso corresponde, ¿no? Exactamente. Tenemos preguntas por parte de la audición. Aunque también tenemos muchos patrones que la verdad ya tienen sus abogados, que tienen una artimañas para envolver al trabajador, inclusive los hacen firmar las renuncias al momento en que entran, en que los contratan. Sí, digo, y hay muchas otras formas. O que en blanco, o pagarés, no sé, diferentes cosas para amarrar a los trabajadores. Ya va dependiendo de cada abogado, Y de la ética de cada abogado, ¿no? Y de la ética de cada empresa, porque las empresas deberían de saber que eso no es correcto. De hecho, hoy, según recuerdo, con la nueva ley vienen sanciones muy fuertes por ese motivo. Una empresa que sea descubierta va a tener sanciones fuertes por esa situación. Digo, no, la renuncia, a final de cuentas, es un acto voluntario. Es mi deseo y quiero terminar. Que desgraciadamente también, si el patrón no lo hace de esa forma, en muchas ocasiones, también queda muy en una, hasta cierto punto queda sin defensa, queda indefenso. Sí, porque lo que pasa es que también muchos trabajadores no piden lo justo, lo que les toca de ley, sino que exigen hasta de más, y realmente dejan a las empresas a veces en quiebra total casi, porque son varios y terminan pidiendo a veces hasta millonadas. Entonces pues sí. En base a mi experiencia, hay de todo tipo de trabajadores. Sí, hay de todo. Y hay empleados que sí se prestan para querer conciliar, y el patrón tampoco. Y depende mucho del abogado, digo, es que ahí ya depende quién sea el abogado, hablo otra vez de la ética de uno como abogado, de orientar realmente al trabajador y decirle: no, mira, te corresponde esto, ¿lo aceptas o...? Claro, a veces el trabajador se acerca a uno y dice: no, es que me parece poco. Digo, nosotros no hicimos las leyes, la ley está así desgraciadamente, y a veces el trabajador, a lo mejor, me han llegado trabajadores, tengo más de 15 años laborando y quieren indemnizaciones. Yo renuncio, pero yo quiero que me paguen una millonada. Y dices: no, espérame, pues me toca tanto, no, y eso a veces quiero. De hecho, hay trabajadores que se dedican a eso, porque he tenido conocimiento. También hay muchos. Entran a las empresas, trabajan 30, 60 días y se presenta, y además de repente les llega la demanda del patrón. Hay quienes a veces un día, hay veces hay que tener mucho cuidado también a quien se le contrata hasta para un servicio en la casa. ¿Por qué motivo? Porque esa persona no sabe de qué manera puede actuar. Por ahí hay algún caso de que apenas hace unos meses me llegó de una persona que, por ayudar a otra persona, le dice: pues haz mi carrín y órale, para que te alivianes y yo te pago, ¿no? Y ya estuvo trabajando como una semana. Pues el tipo corrió a la Junta de Conciliación, pidió su citatorio, ya se saben el caminito, ni siquiera necesitan abogado. Pues me despidió, y a ver cuánto dinero más. Cuando la realidad es de que se le necesitó para ayudarle. Llegó buscando una ayuda, digámoslo así. Y ahora va y argumenta que existe una relación de trabajo, y pues ahora sí que queda ahí a merced a la persona, a cualquier persona. Todos podemos ser susceptibles de eso. Sí. Entonces hay que ver y no confiar a veces en las personas que se contratan, o de plano hacer un recibo donde diga que te prestó un servicio. Sí, que solamente fue una prestación de servicio. Aparte también ahí se podría defender de que para que exista una relación laboral,
tiene que cumplir con cierto horario de trabajo, si no sería una prestación de servicio. Bueno, los contratos de prestación de servicio, eso hace la diferencia con el contrato laboral. La subordinación es realmente lo que hace diferente. Sí, es lo que marca. La relación laboral es la subordinación, el pago por el servicio. El pago por el servicio. Por el servicio de en este caso, del trabajador. Tú estás durante este horario, estás bajo mis órdenes y yo tengo la obligación de pagarte por ese tiempo por el cual vienes a prestar un servicio. Lamentablemente, ellos entran en el escenario de hora por hora determinada, ¿no? O sea, es que es una semana, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en cortar mi jardín? No, pues 15 días, y a la semana corre. Sí. Digo, si entramos en ese escenario, pues yo creo que el patrón ahí debe tener sentido, ¿no? Yo pienso, salvo su mejor opinión, que relativamente las malas prácticas que han hecho este tipo de personajes, pues hacen que los patrones entren en el mismo escenario que tú mencionas, sí. ¿No? Renuncias firmadas, pagarés, dicen, porque pues no sabemos cómo me va a atacar, relativamente. Entonces, entrar en esos escenarios a veces es un poquito falta de ética, orilla a derecho. Desafortunadamente orilla a que uno como abogado mal aconseje al patrón y le diga, pues vamos a tener que entrar en esas prácticas porque definitivamente estás pagando. Así como dice, sí. Estás pagando mucho. No, además, no, y hay trabajadores que después de... Hay casos de trabajadores o de patrones que son muy dadivosos y no quieren tener problemas y dicen, órale, ahí te va, yo con tal de no tener problemas, ¿cuánto quieres estar? Órale, ahí está el dinero. Sí, inclusive lo que cuando renuncian hasta les dan hasta de más. Claro. También. ¿No? ¿Y qué sucede? Eso también vicia a los demás empleados, porque todos quieren después mucho dinero, dicen. Y si a él le dio tanto que tenía menos tiempo que yo, pues yo merezco más que esa persona. O si a él le dio tanto que fue una renuncia voluntaria, pues a mí que me estoy despidiendo, claro. Quiero mucho un millón, más, medio millón, cuando tenía... parte de la empresa, me quiero ser socio. Que sabemos de antemano, nosotros, presentes, que para que pueda existir una demanda millonaria, pues debe de haber existido un sueldo, un buen salario estratosférico, ¿no? Porque no puede llegar a más que lo que está marcado en la ley y eso es lo que se le va a pagar. Efectivamente, hoy se necesita... Las prestaciones de los trabajadores se toman como base el salario. Entonces, puede haber un trabajador que tenga un año y renuncie a su trabajo, lo despidan y merezca y gane a lo mejor lo mismo que alguien que trabajó 10, pero sacas el cálculo con la cuestión salarial y ya te das cuenta pues que así es, o sea, y así lo establece la ley. El trabajador a veces piensa que la cuestión tiempo que presta el servicio ya se lo hace merecedor a algo más grande, cuando la realidad es de que no es así, la ley no lo contempla de esa forma. La ley, ¿quieres ganar más? Pues quieres una indemnización grande, pues entonces gana más. Produce más, a lo mejor. Digo, hay trabajadores que son comisionistas, pues entre más produzcas para la empresa, pues mayor va a ser tu salario. Y eso va a dar pie a que en un momento dado, en un despido o en una renuncia tengas derechos a una mayor cantidad de imagínate, para hablar de la demanda, no sé, de $500,000 pesos, pues cuánto no tuvo que estar generando mínimo por mes para que se pueda llegar a esas. No, y esas demandas regularmente que salen con cantidades altas, pues indemnizaciones, regularmente son las que están con la ley antigua, porque se pagan todos los salarios caídos y los juicios laborales tardan mucho, y aparte las empresas también a veces no se prestan de que la razón social la cambian, de que aquí no es. También la ley nueva ya está contemplando un castigo para las empresas que hagan eso. Sí, claro. Están buscando una mayor protección para el trabajador. Al trabajador. Digo, de por sí siempre la ley federal del trabajo es sabido que está más inclinada y más favorable hacia el trabajador, desde ese artículo que nos dice con mucha claridad que todo lo que diga el trabajador se consideraba verdad, salvo prueba en contrario. Entonces, pues ahí con ese sencillo artículo el patrón va a sacar de la prueba esta parte. Hoy con la nueva ley se procura también esa equidad, que también el patrón pueda defenderse y el trabajador también, o sea, de ahí buscar una verdad, ¿no? Que se busque una verdad que a final de cuentas eso es lo que en cualquier juicio es una verdad, y la verdad es la que debe de... Sí, sabemos que hay patrones que dicen que tienes 5 años trabajando conmigo y te voy a dar
cuando en realidad las cosas le toca algo más. Entonces, relativamente al punto de esto es el dinero que relativamente, y pongo entre comillas, porque relativamente porque desconocemos la causa real o el motivo real del despido, le pueda corresponder a la persona. Muchas ocasiones también es la situación sentimental del trabajador. A veces llega, ya me merezco más, pero porque traen como ese dolor, esa carga emocional. Sí, de que el tanto tiempo que le dio. Y sobre todo los que tienen mucho tiempo, dicen, es que yo tengo muchos años y no me parece justo. Digo, ya hablar de justicia es una... Pero también a veces los trabajadores, por lo mismo, tratan de llegar como a una conciliación justa, ya no buscan de más, sino lo que es. Y también a veces los patrones ni así quieren, o sea, también hay unos que de plano ni cómo ayudarlos. Sí. Pero también vamos a esa parte, digo, hay de todo. El mal asesoramiento. Yo a los patrones que tengo a mi cargo, pues sí, trato de concientizarlos, de que pues, paguen de alguna manera algo que sea... Yo no hablo nunca ni de justicia ni de legal, porque si hablamos paga lo legal, pues sería, pues si lo despedí, pues págale sus 90 días y págale sus partes proporcionales. Eso para mí sería lo legal. Lo justo, pues es muy ambiguo, porque lo que es justo para el trabajador no es justo para el patrón y viceversa. Aparte también se dice, la ley no es justa. Exactamente, entonces yo hablo más de lo más conveniente, es como que lo que más le conviene a las dos partes, porque a veces el trabajador en un juicio todo puede pasar, puede ganar, puede perder, no sabemos, lamentablemente. Aún con las ventajas que tiene, depende de qué tan inteligente sea el abogado, qué tan vivaz sea o qué tanto conocimiento tiene a veces del procedimiento solamente, y puede hacer los juicios eternos. Digo, de por sí la Junta no ayuda. Y a eso agrégale que el abogado es vivo, pues se hace un juicio largo y que ahora la verdad tampoco es tan conveniente, en virtud de que con la reforma del 2012 pues ya los salarios están topados a un año. De ahí sería un 2% mensual, sobre 15 meses de salario, y de verdad no es costeable. A veces ni a uno como abogado, yo he dicho infinidad de veces, un mal arreglo ayuda más a todas las partes, hasta uno que va a ganar más arreglo que un juicio, ¿verdad? Sí. De ahí derivamos. A veces ganas, a veces pierdes, cuando ganas. Tenemos preguntas de la audiencia, licenciado. ¿Le gusta iniciar esa? Ok, la primera es, si no sé la razón social de la empresa, si es aceptada mi demanda, actualmente estoy en un juicio laboral y aún no puedo conciliar. Si no se sabe la razón social de la empresa. No, los trabajadores no están obligados a saber el nombre correcto del patrón. La misma ley lo establece. Entonces, en base a eso, nos encontramos con la situación de que basta con que el trabajador precise el domicilio en el cual él estuvo prestando sus servicios. Únicamente, la ley no le exige más. De hecho, a veces lo más conveniente cuando se tiene ese desconocimiento es evitar el hacer mención de eso y simplemente decir en la demanda, yo trabajé en este domicilio. El domicilio tiene que ser exacto. Tienen que establecer bien el número, la colonia, el municipio y la calle o la avenida sobre la cual se encuentre la fuente de trabajo. Ese es un requisito esencial. O sea, si no se cumple con ese requisito, la Junta estaría obligada hasta en un momento dado a prevenir al trabajador. ¿No? Las demandas laborales no se pueden desechar. Prevenirlo. Y si no cumple con la prevención, hay patrones o hay empresas que, sobre todo las que están a pie de carretera, son muy complicadas a veces de poder establecer un domicilio exacto. Vienen con kilómetros, no hay un número exterior y se complica muchísimo. Sí. Entonces a veces hay que dar salto y seña de dónde es. Y hasta poner como algún señalamiento de, no sé. Se pone, yo lo que habitualmente hago es ahora con la tecnología, pues uso el Maps,
lo ubico y digo, es aquí. Se lo agrego a mi escrito, aquí es el domicilio. E inclusive en muchas ocasiones llevo al mismo trabajador, lo invito, vamos a llevar al actuario, para que el actuario dé fe de la presencia del propio trabajador y señale en su acta que diga, me hice acompañar al trabajador y él mismo me indicó. Eso, ahí entramos en otro tema que ya es cuestión procesal completamente, pero que va a hacer mención de manera muy somera, pero sí el patrón, el notificador está obligado, es el único caso que está obligado a preguntar si en esa empresa laboró la persona. Si el notificador no cumple con ese requisito, entonces en automático es nulo el acto de la notificación o del emplazamiento. Es el único caso, es la única que obliga al trabajador. Cuando uno nomás señala el domicilio, dice yo nomás, yo trabajaba en ese lugar, es obligación en el acta del notificador que se establezca que se cercioró porque preguntó si ahí la conocían o laboraba la persona que está demandando. Es un requisito esencial. Y ahí a veces pues ocurre que el notificador no cumple con ese requisito y se llega a un laudo y luego nos llega al amparo indirecto y del amparo indirecto nos remiten otra vez a volver a practicar el emplazamiento. Yo creo que la pregunta sería más bien comentarle a quien nos realizó la pregunta cuál sería el sentido, porque se no ha podido llegar, no ha conciliado. No ha podido conciliar quizá porque no ha podido emplazarse la empresa, pero lo importante es también, como comentaba, no tanto demandar la empresa, sino lo importante sería demandar el domicilio, que regularmente, bueno, yo en mis demandas siempre demando, aparte de la empresa, demando el domicilio, por cualquier cosa de que, no es la empresa fulanito de tal, no importa, pero está demandado el domicilio. O simplemente que señale la fuente de trabajo, la fuente de trabajo que ubicada en tal domicilio del cual preste mis servicios. Sí, si no se sabe si no se sabe el nombre del patrón o de la empresa, no está obligado. No está obligado, nomás con que se establezca el domicilio. Viene otra pregunta por parte de la audición, muy interesante. Si soy despedida por estar embarazada, ¿puedo hacer valer mi derecho por discriminación? Por discriminación. Pues en ese caso no existe, de hecho, en la ley del trabajo, sí se pudiera considerar una discriminación hacia la persona. Claro que se puede demandar de manera injustificada. Es un despido completamente injustificado y con muchas ventajas. Una persona embarazada tiene muchas ventajas en el sentido de que ella no estaría obligada a acreditar el despido. O sea, hay criterio ya de la Corte que dice que cuando una persona en estado de gravidez es despedida, no operaría ahora sí que la reversión de la carga de la prueba. La prueba sería siempre obligatoria del patrón de demostrar que no se le despidió. Entonces, sí es una causa. Si es una causa, obviamente la principal pues es el hecho de que se le despida a la persona, que se le dice ya no eres requerida aquí con nosotros, por los motivos que hayan sido. Y ya las cuestiones de discriminación, pues a veces ahí tendríamos que entrar en un tema más de civil, en cuestión de responsabilidad civil hacia el patrón. Entre otras cosas, pues también el hecho que la despidan en estado de gravidez, pues también le limitan si tiene seguro social al pago de la asistencia médica por parte del seguro social, que conocemos que el seguro social es otro tema y que ellos a veces pues llega a la baja la trabajadora y pues ya no te podemos atender porque ya te dieron de baja y derechos, ¿no? Sí. O sea que entonces queremos decir que para los efectos de un despido como causa sí es válido, ¿verdad? Porque la están considerando un despido. Eso se considera discriminación. Bueno, yo hasta donde yo tengo entendido en la Ley Federal del Trabajo no he marcado como discriminatorio. Quien lo marca es el Código Penal. Y está un artículo, no recuerdo, el Código Penal Federal, no recuerdo el artículo en qué parte, pero lo maneja como discriminación. ¿Qué viene siendo la discriminación?
pues es agredir, atacar o menoscabar la salud, la dignidad o un derecho de una persona. Pues eso es lo que ocupa. De hecho también hay una jurisprudencia en materia laboral de una persona que fue a buscar trabajo y, como se mencionaba, estoy embarazada y no todo el trabajo. También a veces o hacen las pruebas, pero creo que mencionaba el anuncio del trabajo, bueno, cumplía con todos los requisitos. El único con el que no cumplía era con el de que pedían de que no tuviera alguna enfermedad, no sé, ¿cómo lo manejaba? Discapacidad mental, discapacidad, no recuerdo, discapacidad, algo así. Entonces, la persona tenía una discapacidad y ella presentó una demanda y la perdió. Se fue a amparo y la ganó, porque fue discriminación lo que le hicieron, que el simple hecho de que cumplía con todos los demás requisitos, pero que tenía ese de que por tener una discapacidad no me estás contratando, se considera. Entonces, en materia laboral también está... Interesante. No, de hecho, sí hay un criterio, porque... Sí, ¿de qué hay criterios? Hay criterios. No, yo no voy a decir que no hay jurisprudencia. Los patrones... Inclusive, hasta si no te ley... contratas por el hecho de ser mujer, porque también existe todo el machismo. Y te voy a poner otro ejemplo. En base a eso que tú platicas, y eso también es un consejo para los que son patrones. Y pueden ser sancionados. El hecho de ponerse contrata persona del sexo femenino entre 18 y 20 años. Ajá. Eso es discriminatorio. Simplemente su anuncio va a ser: se contrata personal, que ellos elijan. Ajá. Pueden llegar gente de todas las Pero que no edades, lo mencione. pero no tienen que mencionar si es de alguna, ahora sí que si es mujer o si es hombre O de tal edad. o de tal edad. Simplemente se solicita personal y listo. Sí. Ya vendrá, les debe de recibir su documentación y estudiarse. Porque sí, eso también entraríamos en un acto de discriminación desde el momento en que desde el anuncio el patrón ya está diciendo: necesito personas con esas características. Las características deben de ser, a lo mejor si ya requieres un especialista, pero no puedes establecer ni sexo ni edad. Punto. Es únicamente se necesita una persona que conduzca un montacargas. Puede ser hombre, puede ser mujer, y de la edad que sea, porque igual lo puede hacer una persona de la tercera edad, como igual lo puede realizar una persona de si el joven, ¿no? Si el trabajo, bueno, y yo he visto esas circunstancias porque me ha tocado presenciarlas. Y si yo entro en la razón que dices, pues sí, puede ser una causa discriminatoria, ¿no? Pero a veces el trabajo para el que se está contratando no reúne esas características. Entrando en el suponer que se le contratara a la persona para evitar lo de la discriminación, pero resulta que no me cubre las características para las que quiero. Entonces, sí, pero vamos a poner un señor de 60 años en una constructora edificando edificios a una altura más de 80 metros de altura, ¿no? Pero ahí ya es diferente porque no cumplía con las necesidades que se solicitaban para el puesto. Pero si no tiene las necesidades, la capacidad, la experiencia quizá requerida, ahí no sería discriminación. Pero si cumplo con todo eso y por el simple hecho de ser hombre, ser mujer, por no tener la edad, tú me dices que no, es discriminación. O porque me quieres blanca y soy morena, es discriminación. No, pero de hecho ya lo dijo la corte, entonces sí nos necesita el patrón. Realmente considero que debe corresponder a la inspección de trabajo, sancionar a los patrones que hacen ese tipo de anuncios. No se hace, pero si es un anuncio discriminatorio. Como tú bien dices, están contratando personal. Como tú bien lo dices, 60 años, a lo mejor no funciona, pero estás obligado a recibirlo y a decirle: sí, déjame tu solicitud, ya es tu decisión si lo quieres contratar o no lo quieres contratar. Claro que si vas a contratar a una persona de 60 años para una constructora o para que sea albañil. Claro que también hay... No, o sea, no es viable. Desviándonos un poquito, pero tiene que ver que muchas veces la parte trabajadora con tal de obtener el trabajo dice: es que yo tengo todas esas capacidades o tengo el conocimiento, y lo contrata el patrón pensando que sí las tiene. Si el patrón dentro de 30 días se da cuenta que no las tiene, puede rescindir el contrato sin responsabilidad.
Estaremos hablando de Pero un despido si lo hace justificado. dentro de 30 días, porque si lo hace después de los 30 días, él Está ya obligado. consintió. Ya consintió. Verdaderamente. Efectivamente. Creo que hay más preguntas por Sí. parte de la audición. Dice, si el patrón me obliga a firmar mi renuncia, ¿puedo aún así demandar a mi patrón? Es de lo que hablábamos anteriormente. Sí puedes demandar al patrón, se le debe de demandar esa circunstancia desde el principio, haciendo esas manifestaciones y demostrando obviamente dentro del juicio pues que el acto de la renuncia ocurrió posteriormente anteriormente, antes del despido tú ya habías firmado una renuncia. Sí es viable, de hecho se necesitan peritajes, pero sí es viable que se pueda una demanda de una renuncia, o una persona que renuncia, claro que puede demandar. Ahora obviamente ahí ya tendríamos que entrar a ver de qué forma viene ese documento, la forma en que lo vaya a utilizar, en este caso el abogado contrario, el abogado del patrón, ¿no? Si el patrón es bien asesorado, pues es muy probable que tenga... Porque igual también se puede, bueno, a veces las personas firman la renuncia cuando realmente están renunciando ya, pero no lo liquidan. Entonces, yo en este caso, a veces cuando llegan mis clientes me dicen, es que yo renuncié, pero no me liquido. Ok, entonces vamos a demandar. Pero la renuncia no te despidió, pero sí por tu liquidación, la parte proporcional que te correspondía. Claro, eso es lo Eso que es. tienes derecho y tienes un año para demandar tus prestaciones laborales, al salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, y cualquier otra prestación a la que tengas derecho, tienes el derecho de un año, tienes un término de un año para demandarlo. Si no se demanda, pues entonces hablamos de ahí de un consentimiento por parte del trabajador hacia esa situación. Así es. Aquí hay otra pregunta por parte de la audición. ¿Cómo puedo comprobar mi salario si siempre me lo dieron en efectivo a la hora de demandar? Pues lo ideal serían los testimonios de los mismos empleados. Quizá también confesional, haciendo sí. caer un poco controversia al La patrón. confesional, la testimonial. Sí, Si se tiene seguro social, pues algún salario se pudo haber estipulado que a lo mejor no es el que se percibía. Entonces, pues lo idóneo serían los testigos. De hecho, en materia laboral, la prueba testimonial goza de muchos beneficios, pues, que con un buen testimonio puedas llegar o llevar a la autoridad a la conclusión de que se tiene ¿cómo se llama? Se llega a la conclusión de la cuestión salarial que percibe un trabajador. Entonces, O lo peligroso no sería para el trabajador demostrar su salario, sino para el patrón demostrar, porque muchas veces los trabajadores ahí se aprovechan y dicen, ganaba 5,000 pesos a la semana, cuando realmente ganaban 1,000 pesos. exactamente eso. Entramos en lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? En el artículo. La Eso financiación se va a considerar como prueba, a menos que el patrón demuestre lo contrario. Pero pues el patrón también a veces dice, es que no tienes contrato, no me puedes demandar, cuando realmente la prueba del trabajador, perdón, la obligación del trabajador no es ofrecer un contrato, sino la obligación es del patrón mostrar su contrato. Entonces ahí... Pues entramos en materia, ¿no? Entre otras cosas. La laboral puede ser verbal o por escrito, ¿no? Relativamente lo más esencial sería realizar un contrato, pero si ya hay un pago por la prestación, automáticamente ya está el contrato ahí verbal, ¿no? No necesariamente necesita el patrón hacerles un contrato. Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? El momento en que te pago, como hablábamos del jardinero, ¿no? Se hace la relación Tuvo una semana, no hubo nada, va y me demanda y entramos en un juicio completamente distinto. Lamentablemente, entramos y volvemos al escenario de las malas prácticas, tanto de un lado como de otro. Pero ese es mi punto de vista. Como bien nos dice la licenciada, la inspección judicial de documentos que está obligado el patrón a tener. Dentro de eso se encuentran las nóminas, los recibos de nómina. Entonces, ante la ausencia de ese recibo de nómina, muy al contrario, eso juega muy en contra del patrón, porque se pudiera presumir que el salario que estipula el trabajador es real. Eso es correcto.
De hecho, el patrón está obligado a conservar los documentos, creo que son 5 años, 5 años. si mal no me equivoco. Después de 5 años ya no está obligado, pero él sí tiene que hacer mención cuando ya pasaron los 5 años. Pero después de 5 años ya no estoy obligado a conservar los documentos. Entonces ahí ya depende de la habilidad del abogado. Pues vamos a orillarnos, a meternos esos 5 años de juicio sin desahogar esta prueba para poderme justificar. Ya no estoy obligado a tenerlo. Sí. Y 5 años antes de que ofrezcan la prueba, ¿eh? Porque, sí, porque ya con la ofrecida la prueba, pues ya se vería obligado. Sí. Ángel Márquez, saludos al maestro y licenciado José Pérez. Gracias. Digo, sí. No, sí, pues, Andrea Antón, saludos. Andrea Antón, ¿el COVID ya es una enfermedad de trabajo? ¿Es una enfermedad de trabajo? No. El COVID es una enfermedad profesional. Sí. Una enfermedad general profesional es. No. Porque de hecho si se enferma el patrón no está obligado a estarle pagando cuando está enfermo. Si tiene seguro social, la obligación recae en el seguro social, pero se los pagan como enfermedad general, no como enfermedad de trabajo. Entonces no te considera enfermedad de trabajo, sino enfermedad general, como cualquier otra enfermedad. Ok. Pues también tengo saludos. Pues mándelos. Bueno, saludos a la licenciada Carolina, al licenciado José, ambos docentes, en mi carácter y en mi formación. Los felicito. Atentamente, asesoría y gestión jurídica. Tenemos otra pregunta. Antes se podría entender que los empleados nos demandaran con la firma de liquidación y finiquito, pero luego se tenía que volver a firmar en conciliación. Bueno, quiero entender que la pregunta va: me despediste, firmamos, te liquidé y ahí, bueno, como que dice, hay que ir a certificarla. Bueno, yo sí lo entiendo, entonces, más bien aquí se contestaría, ¿cómo contestaría? La renuncia no está obligada a la ratificación. Vuelvo a repetir, es un acto voluntario. Si el trabajador dice yo renuncio, el patrón no está obligado a llevar al trabajador ante la Junta. Es una práctica que se hace como con la finalidad de darle más certeza al acto, pero realmente no es necesario. Aquí los patrones lo que tienen que hacer, y es más apropiado, sería un convenio de terminación de la relación del trabajo. Ahí en ese caso sí tendría la obligación de llevar al trabajador y la Junta tendría la obligación de aprobar el contrato, de declarar que ese contrato es legal, o ese convenio de terminación de la relación de trabajo. Reúne todos los requisitos legales que está pegado a la ley del trabajo. Caso contrario, pues el patrón puede ser válidamente demandado hasta en un momento hasta de la nulidad de ese convenio y obligarlo a pagar la indemnización. Es claro que, pero por otra parte, un convenio de terminación de la relación de trabajo es más apropiado para un patrón, porque ahí mismo se puede proteger de muchas situaciones, digo, hasta de los accidentes de trabajo, que a veces me accidenté, ¿no? Y en el convenio ya ratificado, pues se puede establecer precisamente que nunca el trabajador sufrió ningún accidente de trabajo. O que fue por su irresponsabilidad. Así es. Otro consejo para el patrón pudiera ser que las renuncias de sus trabajadores, lo más apropiado es que las escriban ellos mismos y con sus propias palabras. No necesitan venir las renuncias con palabras muy rebuscadas o muy bonitas o con una hoja que se vea bonita, ¿no? La renuncia se puede dar hasta en la servilleta del restaurante donde me senté con el trabajador. Sí. Y mientras da su firma y su voluntad es válida ante la junta local. Entonces, lo idóneo es a mano y que el trabajador la escriba. Eso le da más certeza jurídica al acto. ¿Por qué? Porque en una pericial pues no pudiera negar que pues, él mismo lo escribió, ¿no? Yo me imagino que la pregunta va encaminada a la prevención por parte del empresario. También, por ejemplo, lo que yo entendí es de que firmaron el despido, lo hizo el despido, lo liquidó y todo quedó bien. Pero después el trabajador se presenta a la Junta y lo demanda por despido injustificado.
Y supongo que es su pregunta, ¿qué pasa si él ya lo había liquidado y ya había firmado su finiquito? Su forma de defenderse sería la renuncia. Obviamente ahí ya tenemos que entrar en una situación de que hablamos otra vez de la ética de los abogados. Lo que habitualmente suele suceder es que el trabajador renuncia en determinada fecha, no quedan muy conformes con su liquidación, van a ver a un abogado, ese abogado los malaconseja y dice, pues aún con la renuncia podemos hacer cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa renuncia deja de operar porque el trabajador va y dice a la junta la mentira de que él todavía estuvo laborando 2, 3 días o 5 días más para la empresa. Y de esa forma obliga al patrón a demostrar que él dejó de asistir a laborar. Ahí vuelve otra vez a tomar una relevancia y una importancia el registro de entradas y salidas. Porque al no encontrarse ya el trabajador con esos registros, pues ayuda para efectos de demostrar que la renuncia fue válida, ¿no? Que Pues lo hizo. yo le contestaría que certificara la renuncia o que hicieran el convenio para que se pudiera prevenir. Sí, digo, porque no está de más, digo, pero entramos, tampoco es una obligación. no vamos a recaer en el escenario de la mala práctica. No hay quien, el amigo, el vecino, el hermano, hasta los mismos familiares. ¿Cómo que te dio esto? Pues sí, ya firmé. No, ve con fulanito, él te va a ayudar para que te pague más. Y empezamos ahí en esa situación. También se da que a veces los trabajadores tienen 2 o 3 demandas contra el mismo patrón en diferentes lados, por ejemplo en la secretaría y otro en las juntas. Entonces, también ahí las juntas a veces dicen, bueno, siempre cuando te van a firmar el convenio, ¿no tienes otra demanda, otro expediente? No, pues no, porque incurren en un delito también. El hecho de que tengan 2 demandas contra el mismo patrón, porque pues... Y entonces también aquí aplicaría lo mismo. Si ya firmaste, ya firmaste finiquito, ya renunciaste, ¿por qué me estás demandando nuevamente? Ya estás faltando. Por eso mismo es que es más aconsejable el convenio de terminación más que la renuncia, porque ya de alguna manera viene con la ratificación. Y son pocos los abogados de verdad que se pudieran atrever a contrarrestar ese convenio de terminación de relación de trabajo. Se puede dar el caso, pero es muy complicado, pues, que si está bien elaborado por parte de un abogado que conocedor de la materia puede elaborar perfectamente un convenio que no traiga problemas al patrón, y que si el trabajador llegara a manos de un abogado que quisiera a lo mejor lucrar de esa forma, tener una muy buena defensa, porque un convenio bien elaborado ayuda también a que la Junta poder justificar que ese convenio fue hecho apegado a la ley, claro, que no hay violaciones y que por lo tanto es válido, que no hay una nulidad, que el convenio es así que único, ¿no? Es como para que se prevenga, ¿verdad? Adelante. ¿Cómo podría tener una defensa como trabajador ante un despido si al primer día de ingreso a laborar mi patrón me hizo firmar alguna... ¿Qué probabilidad sea... ¿Qué probabilidad? Supongo que sea su renuncia, no sé. Sí, que las utilice, las puede utilizar como una renuncia. Efectivamente, o sea, sí es probable, pues, que el patrón lo hace con esa intención. Pues, digo, volvemos a lo que hemos venido platicando, de que desgraciadamente son malas prácticas también de los patrones, pero es una forma de defenderse en un momento dado. Malamente, la realidad es que no lo tendrían que hacer, pero un trabajador que se encuentra en esa situación, muchas ocasiones ocurre que el mismo patrón espera la demanda para efecto de llegar a lo mejor a un acuerdo. A cualquier patrón es más conveniente llegar a un acuerdo que pagar a lo mejor a un abogado esperando una resolución que probablemente le pueda salir favorable, pero sigue siendo, es una moneda en el aire. Entonces esto lo único que nos puede ayudar es al patrón en un momento dado es a minimizar el daño. Un buen patrón puede decir,
bueno, nomás lo voy a utilizar para minimizar el daño. Que si en un momento dado el trabajador me demanda, no tengo problema en dar una liquidación, pero que tampoco sea una liquidación tan elevada, que es una elevación como podemos decir, aceptable. Entonces, ahí ya depende del abogado, de la astucia de uno como abogado para efecto de contravertir toda esa situación. Claro. Digo, casos de esos conozco y bastantes en la práctica. No, así como anécdota, un día en una empresa farmacéutica me dijeron, yo le decía a la muchacha que algo no me parecía bien, que algo no me cuadraba, como que no me... Y resulta de que yo le decía, ¿no firmaste hojas o algo? No, de verdad no. Llegamos al ofrecimiento de pruebas, el abogado le ofreció una indemnización apegada a lo conveniente, no a lo justo ni a lo legal, y resulta de que esta mujer me dice, no, pues yo quiero más dinero porque yo trabajé como 10 años para esta empresa y yo quiero que me paguen mucho más dinero que eso. Yo he visto liquidaciones más elevadas. Y el abogado me decía, licenciado, vence a tu clienta, de verdad, porque ya después de aquí yo ya no voy a poder hacer absolutamente nada. Después de que conteste la demanda, olvídate, yo no puedo hacer nada. Sí, efectivamente, cuando contesta la demanda, lo primero que dice es que ella había renunciado a su... Y se lo comunico, oye, yo te dije, no, pues que es una empresa muy seria, yo creo que vamos a esperar el ofrecimiento de pruebas para que veas el documento y ya que lo veas me dices si es tu firma y todo lo que tengamos que decir, ¿no? Ya lo vamos a atacar el documento, ya todo el juicio se reduce al documento. Llegamos el día del ofrecimiento de pruebas y ándale, que resulta que venía la hoja mochada. La habían cortado con tijeras. Era el mismo contrato laboral. Ella en la parte de hasta abajo firmó. Firmó hasta la parte de abajo. Y ahí montaron una renuncia. ¿Qué sucedió con el asunto? Pagaron menos de lo que le habían ofrecido, pero sí se consiguió una liquidación. Digo, tampoco fue tan mala, pero de algo que era bueno, resultó que tuvo que perder todavía hasta dinero por eso. Pero ahí no podía ofrecer usted pruebas, no sé. Se ofrecieron, de hecho. Desgraciadamente la documentoscópica es una prueba para demostrar la autenticidad de la firma, pues no, o sea, pues obviamente si era su firma no podíamos, como se lo dije, no te puedo exponer a decir que no es tu firma si sí es. Porque si resulta todo lo contrario, ya viste cómo es la empresa, lo más probable es que va a recaer una denuncia penal en tu contra y con todas las de la ley te van a terminar metiendo a la cárcel. Entonces, no te voy a exponer, pues reconocimos la firma, más no ¿cómo se llama? El texto de lo que pasaba ahí. Que la firma la habían obtenido ellos de algún otro documento que ella firmó en su momento. Y yo me fui más por la cuestión métrica. ¿Por qué? Por eso vuelvo a lo mismo, que es lo más idóneo es que sea a mano la firma de la renuncia del trabajador, que la escriba de su puño y letra, porque métricamente se pudiera establecer siempre y cuando el nombre, como en este caso el nombre de la trabajadora, cuando ella firmó estaba puesto con un tipo de impresora. Entonces yo como lo traté de contrarrestar el documento, más que nada fue por el sentido no de la temporalidad de las tintas, porque realmente es una prueba que existe, es costosa y no aquí en el Instituto de Ciencias Forenses, que sería quien lo hiciera, no cuenta con el equipo, entonces tendríamos por fuerza que contratar y pagar a alguien que lo hiciera. Para hacer esa prueba se tiene que destruir el documento, situación que también nos lleva a que lo permita la propia autoridad, la destrucción del documento para establecer la temporalidad de las tintas. No recuerdo cómo se llama, pero ahí está un programa por ahí
Lichano, me parece que han hablado de pergaminos de Egipto para la antigüedad. Sí, entonces yo más que nada me fui por la cuestión métrica, porque venía en la parte de hasta abajo, habían establecido el nombre de ella y ella firmó arriba. Entonces métricamente podía ocurrir que no coincidiera por principio la letra. En segundo lugar, que no coincidieran los ¿cómo se llama? En las hojas vienen los márgenes, que no coincidieran con el nombre de hasta abajo. Podía el nombre tener una inclinación de esta forma y el texto hacia el otro lado o menor. Entonces tiene ahí una cuestión métrica que el perito sí podía determinar, pero era muy complicado, realmente era muy complicado y muy riesgoso, porque si ocurría eso, pues lo más que ella iba a ganar sería el pago de sus vacaciones, periodo vacacional, aguinaldo y hasta ahí. Ya no tendría derecho al pago de 3 meses, prima de antigüedad pues tampoco, porque trabajó 10 años, pues tendría que haber sido por el despido injustificado. Entonces tampoco tendría derecho a la prima de antigüedad, pero sí se pudiera. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué pasa si a los empleados se les dan a firmar recibos de comisiones en vez de nómina? Recibos de comisiones. Para no caer en la obligación de legal. Pues la comisión está contemplada dentro de la ley para el trabajo, entonces... Integra el salario. Sí, no pasa nada. No veo que le haya una afectación. Ya no deja de ser un recibo en el por la momento prestación de demandar, tiene que integrar tanto el salario que le dan en su nómina con las comisiones, para que se integre todo su salario diario. Claro, así es. Entonces no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. No, y hay trabajadores que a lo mejor no ganan salario, ganan en base a comisiones únicamente, y no importa, no afecta el texto del documento. A final de cuentas, lo importante sería en un momento dado la relación de trabajo que se tendría que demostrar que existió y que eso que llaman ellos comisiones, pues no es otra cosa más que su salario. Claro. Sin problema. Otra pregunta es, si no me dan trabajo por tener 48 años de edad, ¿cómo puedo hacer que me contrate la empresa si reúno todos los requisitos que piden? ¿Es de lo que hablábamos de discriminación? Sí, ¿cómo se haría? Más bien él dice, ¿cómo actuaría? ¿No? En el caso de que hablabas de la señora esta que no la contrataba, ¿verdad? Que demandó por la contratación. Sí, y la perdió, pero tuvo que presentar amparo y irse hasta lo más... Claro. Para obtener inclusive una indemnización. En este caso, en concreto, acudir a inspección de trabajo. La inspección de trabajo está obligado a recibirlo y él a presentar su queja, de decir, oye, yo reúno, obviamente con el anuncio en mano, de decir, mira, la empresa fulana de todas anunció esto, si es en el periódico mucho mejor, con esos requisitos yo presenté mi solicitud en tal fecha y ellos no me quisieron otorgar el trabajo por la cuestión de la edad, porque así me lo manifestó la persona. ¿Sabes qué? Si reúnes todos los requisitos, no te puedo otorgar el trabajo porque ya por la cuestión de edad no te la puedo dar. Ok, tenemos un saludo para usted, licenciado, de una admiradora. ¿Ah, sí? Andrea Antón, saludos a licenciada. No, a ti. Sí. ¿Qué pasó? Perdón. Al rato lo voy a meter en problemas. Yo estaba a la derecha. Bueno, pues era para tocar ya nos vimos puestos muy serias. No, Andrea Antón, saludos a la licenciada Carolina, soy tu fan. Gracias, Andrea. ¿Verdad? La siguiente pregunta ya. Mira, se me puso de 1000 colores. Ok. ¿Cómo? Dios mío. Quito liquidación. Es que no le entiendo la letra. Okay, ¿quiere que vea? Sí, a ver si me da. Yo como patrón, ¿cómo evito que me demande un ex empleado con la firma de finiquito liquidación antes de iniciar a trabajar? O como antes
Así se podía. Bueno, supongo que la pregunta es que el patrón, ¿cómo puede evitar que el empleado lo demande si lo hace firmar el finiquito, la liquidación, todo lo que conlleva, pues, antes de que inicie a laborar? Como lo que comentábamos al inicio de contratarlos, los hacen firmar. Realmente no hay forma de evitarlo. La demanda, como bien hablamos, el trabajador tiene 2 meses para poder formular su demanda. Después de los 2 meses, si no la formula, pues el patrón ya puede estar tranquilo. Relativamente hay casos que se han dado que llegan demandas hasta de años, y tengo por ahí algunas que de verdad, si se las platico, se sorprenderían, pero eso se los podré platicar después. Ok, está bien. Pero sí, tienen 2 meses los trabajadores para demandar y 1 año para demandar prestaciones, ¿no? Si en ese término no se presenta la demanda, pues no debe de pasar absolutamente nada. Y si se firmó eso y que está todo apegado a derecho y es legal, no hay ningún problema, pues que venga la demanda y una buena defensa puede llevar a una solución favorable para el patrón, ¿no? Okay. Tengo 14 años en la empresa trabajando, lugar donde he prestado mi trabajo durante ese tiempo. No tengo ninguna prestación, no tuve contrato laboral, me pagan en efectivo. ¿Cómo puedo hacer para exigir esas prestaciones o exigir algo a la hora de demandar? 14 años laborando. Con los testimonios, digo, igual se le puede ella perfectamente, o él, no sé quién lo haya escrito, No, se lo mandaron a secas. puede válidamente ir a acudir con un abogado de su confianza que sobre todo conozca la materia, que eso es muy importante, y darle curso a su demanda. Digo, al final de cuentas, en este caso lo más que puede ocurrir es que el patrón desconozca la relación laboral, y eso pues conlleva que también lo pone en un riesgo al patrón, porque un buen testimonio, bueno, otra vez a la prueba testimonial es una prueba suficiente, y que una buena declaración de testigos pueden dar al traste de que pues esta persona trabajó para determinada persona física o moral y durante todo el tiempo. O inclusive, yo sigo recalcando, la confesional, ahí se puede hacer que el patrón recaiga en controversia. A veces es complicada, pero sí, digo, también puede, obviamente, Viendo la manera. dentro de la confesional, como decía, ya depende del abogado que tan capaz y qué conocimiento jurídico tenga, y en base a su experiencia, como ¿Cómo puede dices, ser de que el patrón a veces funciona más la confesional, digo, más el testimonio, y es tener buenos testimonios. Digo, hay mucha gente que después de 14 años, digo, que no conozcan que trabaja para determinada persona, o sea, nada más es la situación de que realmente la quieran auxiliar dentro del juicio, y a ella lo único que le compete sería demostrar que laboró en ese domicilio y para determinada persona. El patrón es al que le corresponde comprobar tanto salario como todo lo demás, e inclusive pues también demostrar por qué no la tenía asegurada ante el mismo. Bueno, por nosotros ya es todo. No sé si quieren agregar algo más. Abogado. Pues nada más agradecerles la invitación. No, de que al contrario, agradecerle a usted el honor de haberlo tenido aquí. No, y es mi primera experiencia, y de verdad me sentí muy a gusto con los 2 compañeros abogados. Qué bueno. Y espero repetirla, de verdad. Sí, Claro, cuando guste. Me agradó mucho esto. Fíjate que traemos en tema, y se lo comentamos a la audición, por ahí traemos cocinando el tema del estrés laboral, famosísima reforma que hay. Yo creo que si hay oportunidad, abogado, que nos pueda acompañar en el tema, porque creo que ese día nos va a poder un psicólogo va a venir también a hablarnos del tema. Cómo lo manejan ellos y cómo lo vemos en la materia. Porque al final del día va encaminado de... Entonces estamos hablando para ya ir terminando... Para darle ideas a mucha gente. Sí, de hecho. ¿Verdad? Eso sí. Pues te agradecemos, la verdad nos sentimos muy honrados con tu visita, que te hayas tomado el tiempo para poder atendernos. No sé si gustas dar
tu dirección, tu teléfono, donde te puedan contactar, páginas. Es más fácil el teléfono. Agregar a citas, no igual, sé. Perdón, aunque creo que en la publicación de Facebook ya estaba agregado su teléfono para quien quiera contactar al Así abogado. es. Él es litigante en materia laboral. Para quien guste. A sus órdenes nos encontramos. Siempre dispuestos a ayudar al patrón, al trabajador. Y no soy peleado, ni defiendo una parte ni defiendo a la otra. Así es. Simplemente busco que tanto el patrón como el trabajador creen con conciencia y se pueda llegar a Que no se aprovechen ni una parte ni otra. Claro, Siempre claro. tratar de llegar a un acuerdo. En ese aspecto sí trato de ser justo con unos y con otros. Sí. Muy amable, muchas gracias. Licenciada Carolina, le agradecemos Gracias también su igualmente. presencia. Y gracias al público que nos estuvo Así es. acompañando. Hasta la próxima. Hasta luego.